Antes viajamos hasta la capital de la Jacetania, que celebra hoy su día grande en honor a Santa Orosia. Un año más, los protagonistas de la mañana han sido los danzantes. También hemos sido testigos de la ofrenda de flores a la patrona o la tradicional procesión por las calles de esta localidad. Día grande de Jaca, día de la patrona Santa Orosia, y sale ya de la catedral para hacer esa procesión por las calles de Jaca. ¿Cuál es la historia de Santa Orosia? Que era una joven princesa que venía de Bohemia para casarse con un rey aragonés. Al llegar a las montañas del Pirineo, fueron cazados por las tropas moras, le cortaron la cabeza. Entonces pasaron unos cuantos siglos hasta que un ángel se le aparecía a un pastor para decirle que había esto de una santa y que tenía que llevarlos a Yebra a la cabeza y a Jaca al cuerpo. ¿Los romeros de Santa Orosia de dónde vienen? De todos los pueblos de la comarca. ¿Y por qué visten así, con esta túnica marrón? Bueno, es una cosa de que ya es antigua, vestían todos así. Ahora las han cambiado, las han puesto un poco más nuevas, pero algunas ya se caían. Y siempre les acompaña, como veo, una vara. Eso sí, eso tienes que llevarlo siempre, para apoyar. Celebrando el día de Santa Orosia y no puede faltar ver la procesión, ¿no? No, es lo principal, es el acto principal. ¿Cómo se vive este día? Muy intenso. La gente de Jaca muy intenso, muy emotivo. Encontramos a Santa Orosia en diferentes ciudades. En Calamocha tiene una ermita, incluso en Parma, va más allá de las fronteras. Pero aquí las cruces que van al principio de la procesión, ¿qué representan? Sí, representan todos los pueblos del entorno de Jaca. Aunque no están todas, vienen cruces desde la zona del pantano de la Peña, de la zona alta de las Cinco Villas en algún caso, pero sobre todo son la Jacetania y el Alto Gállego, sí. En este caso Borrés. En este caso Borrés, sí, porque Borrés está al oeste del Gállego, porque los que están al este van a Yebra. Le veo con la cámara, el paloteado es digno de sacar, de fotografiar, ¿no? Sí, mucho, es un baile tradicional de aquí de Jaca y es importante para nosotros. Un día especial hoy, el de Santa Orosia. Por supuesto, la patrona de Jaca siempre ha sido una fiesta importante en Jaca. Día grande en Jaca, día de la patrona Santa Orosia, y la hermandad del primer viernes de mayo, otra de las fiestas importantes de la localidad, se juntan, ¿no? Se mezclan. ¿Qué función tiene la hermandad en este día? La hermandad del viernes de mayo se dedica a sacar las urnas de San Freddy y San Boto, que las sacan los grabadores, y San Indalecio los artesanos. Se van turnando para llevar los restos. En el caso de Santa Orosia son 45 kilos así por persona. ¿Aquí cómo va? De kilos la verdad que no lo sé. Me importa más bien que vayas bien de alturas y demás para que no te pese. Lo único que Santa Orosia no puede bajar al suelo. Santa Orosia tiene la peculiaridad que la llevan sin, aunque paren ellos andando, no la descansan. Y nosotros sí, nosotros vamos cambiándonos y parándonos, bueno, para un poco más que nada para participar todos, ¿no? Estoy con mi nieto, el otro nieto que sale y mi hijo que sale de danzante, a ver qué guapos todos. Ya desde pequeños a seguir la tradición, sí. Vestidos el día Santa Orosia, ¿no? Sí, todos el día Santa Orosia. ¿Y por aquí María de qué va vestida? Voy vestida de Chesa. ¿Y qué más llevas por aquí que veo que sujetas? La Virgen de Escagües y a Santa Orosia. ¿Y quién es la Virgen de Escagües? Una calle en Hecho. Menudo lo rico a hierbabuena y a menta que se va dejando por las calles de Jaca, ¿no? Sí, es un día especial. Para todos los jacetanos, pues todos los años nos gusta vivir este día intensamente. Hay mucha gente que sale fuera, pero los que nos quedamos aquí nos gusta participar y esto ha ido a más. Y por primera vez este año la ofrenda de Santa Orosia no solo tiene flores, también tiene frutos. Pues efectivamente, debido a la mala situación que tenemos este año en España, para luego donarlo todo junto a Cáritas. Y la gente ha respondido muy bien, ha habido muchos productos, cosas para niños también muchas, que eran en este momento yo creo que los que más lo necesitan. Y la verdad es que desde la cofradía estamos muy orgullosos y muy agradecidos a todos nuestros ciudadanos. Ya finaliza la procesión, ofrenda de flores a Santa Orosia y también, como vemos, la exposición de mantos, que hay un montón. Sí, es el día grande y todo el mundo espera la exhibición de los restos de Santa Orosia. Por lo tanto, con la exhibición de los mantos, donde veis bailar a todos los paloteados y todos los danzantes, una vez que termine la ofrenda de flores, pues se exhibirán los restos de Santa Orosia, se cantará el himno y por lo tanto es un día muy importante para la ciudad de Jaca, por eso es la fiesta grande.